el primer paso siempre es importante, pero el segundo paso es determinante en la carrera de una persona, ¿no? Y en la vida en general. Es más fácil dar el empujón para el principio, pero cómo continuar siempre es complejo. Hola a todos amigos, yo soy Carlos Agaón, los saludo como siempre con mucho gusto en una nueva entrevista y hoy vamos a aprender mucho del teatro. Anteriormente hemos tenido actores y exponentes de la parte escénica, pero ahora vamos a platicar un poco más de la industria del teatro y desde el punto de vista de la dirección tenemos a un gran invitado, yo soy fan, más adelante lo van a ver, pero estamos aquí con Diego del Río, ¿cómo estamos? Bien, Carlos, gracias por invitarme a platicar contigo. Es un verdadero gusto que estés aquí. Y primero, pues tenemos que empezar con la pregunta obligada. ¿Cómo ves tú la industria del teatro en este país, en México? Híjole, pues es una respuesta compleja para el momento que estamos viviendo ahorita, que es un momento muy, muy complicado para el teatro especialmente, para todo, pero bueno, el teatro fue el primer oficio, digamos, que tuvo que cerrar y ahora quizás sea el último en volver. Entonces a eso hace que esté como pendiendo de un hilo, ¿no? No sabemos muy bien cómo va a recuperarse el teatro, pero bueno, el teatro siempre de alguna manera está sostenido por los dientes, porque la verdad es que un país como nuestro país, México, tiene muchas reflexiones que hacer al respecto de la salud del teatro desde hace muchos años. La generación de públicos. Digo, no quiero empezar pesimista la respuesta y la conversación, pero la verdad es que me la preguntas ahorita en un momento en donde sí está muy complicada la cosa. No sé muy bien cuál es el panorama, pero bueno, pues la verdad es que aunque no se ve muy esperanzador, yo creo que los teatreros siempre hemos sido muy resilientes y siempre hemos intentado encontrar maneras de seguir contando nuestras historias y de seguir conectando con el público. Así que en esta crisis seguramente van a pasar cosas interesantes, eso sin duda, a nivel artístico, pero sí es un momento muy difícil para el teatro en México. Sin ninguna duda, pero hay que mantener ese optimismo que caracteriza a las personas que se dedican al mundo del teatro. Y ahora en esta pandemia que nos agarra en curva, surgieron nuevas maneras, como tú dices, de contar historias, teatro en línea, lecturas de guión. ¿Cómo ves este proceso de adaptación? Pues bueno, creo que fue una forma de poder seguir contando las historias. Sin duda, el teatro tiene una condición muy, muy, muy específica y singular que no se puede reemplazar, que es la presencia en tiempo y espacio con el espectador. Un actor, una actriz y una espectadora o un espectador. Entonces creo que estos ejercicios que estamos haciendo, que le llamamos de pronto teatro digital o teatro filmado, pues son ejercicios muy interesantes para lograr seguir en contacto con el espectador de otra manera. No es teatro propiamente, es otra cosa, pero en realidad creo que hemos dejado muy rápido esta idea de si no se puede porque no es teatro. Entonces, más bien tuvimos que adaptarnos y que adecuarnos, como bien dices, a las nuevas plataformas, a las posibilidades que hemos encontrado en este año. Y han surgido cosas interesantes, hemos aprendido mucho sobre otros lenguajes y yo creo que lo que más ha pasado también es que nuestro deseo de que el teatro siga viviendo, siga existiendo y esta condición sine qua non de la presencia, pues se reafirma y pronto seguramente podremos otra vez disfrutar el teatro como siempre lo hemos conocido y como siempre ha existido a lo largo, bueno, desde el principio, desde el origen del hombre. Sin ninguna duda, era importante empezar con este contexto, amigos, visto desde esta perspectiva. Y ahora sí, pues vamos a platicar de lleno de la carrera de nuestro invitado. Diego, ¿cómo nace este amor por el teatro? Sé que tienes antecedentes ahí en tu familia de educación en teatro, en cosa de escribir, de convivir con gente relacionada al teatro. Pero ¿cómo te llega a ti la espinita de este mundo? Pues fue una cosa muy, muy natural desde muy chico, porque mi papá estudió teatro. Mi papá se dedicó al teatro mucho tiempo. Cuando ya nacimos nosotros, yo soy el más grande de cuatro hermanos,
ya mi papá se dedicaba a otra cosa, pero en mi familia siempre hubo una naturalidad, digamos, con el mundo del arte, ¿no? Con una cercanía. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, los juegos que hacíamos mi hermana y yo y mis primos y tenían que ver siempre con el teatro, con hacer teatro, con contar historias. Entonces, creo que es una inquietud que se fue gestando de manera muy orgánica en mi vida, en mi historia. Después, bueno, pues empecé a concientizar este interés y ya en la adolescencia a entrar a grupos de teatro. Entré en un grupo de teatro amateur, primero como actor, al año siguiente me volví el director de ese grupo. Después, bueno, terminé la preparatoria y entonces entré a la licenciatura en teatro y una cosa me ha llevado a la otra, pero sí ha sido y he tenido en ese sentido la fortuna de tener muy claro desde siempre que el teatro es el camino que quería tomar. Muy buena manera de verlo. ¿Y cómo, te acuerdas cómo fue el momento en el que tienes tu debut profesional como director? Mi debut profesional fue hace justo casi 10 años en una obra que se llamó Espejos, que produjo Ocesa Teatro y Morris Gilbert. Y fue una obra pues muy especial para mí porque fue una escuela en muchos sentidos. Tuve la posibilidad de colaborar con actores y actrices con los que he incluso todavía mantenido una gran amistad y una gran complicidad creativa con varios de ellos en varias obras incluso. Era un elenco integrado por Diana Bracho, por Ludvika Paleta, Naila Norvin, Hernán Mendoza y Juan Carlos Barreto. Entonces, bueno, fue un reparto soñado y fue una obra muy linda porque es una obra que habla de actuación, habla del teatro y habla de un tono que además a mí me ha interesado mucho investigar, que es este tono de implosión más que de explosión, este lugar en donde los personajes les pasan las cosas más internamente que externamente. Entonces, esta autora, Annie Baker, es una gran autora contemporánea, muy joven, debe tener ahorita menos de 40 años y bueno, pues en ese momento tenía 30 o un poquito más. Y que les supo dar al clavo a esta forma de contar historias que obligan a la dirección y a la actuación a construir personajes complejos, personajes que tienen un pasado, unas relaciones de mucho tiempo y eso con actores como estos que te cuento que estaban en ese reparto, pues fue un deleite, fue realmente una maravilla poder jugar con ellos a construir esta historia y yo creo que se fundaron muchas cosas a partir de ahí sobre mi manera de ver el teatro, mi manera de ver la vida. Ellos también fueron grandes maestros para mí. Por ejemplo, hay cosas que yo aprendí viendo trabajar a Diana Bracho en términos de la ética, de la manera de realmente ponerse ahí en el trabajo fino de la actuación y de la construcción de los personajes. Entonces, bueno, pues fue un proceso que entrañable para mí. Qué buena manera de empezar. Empezaste con todo y dirigiendo a gente súper grande, la señora Diana Bracho, que mis respetos, la verdad, a su carrera y a su trayectoria. ¿Cómo te ganaste la confianza? Porque empezaste súper joven a dirigir, pues para que ellas dijeran, va, me voy a dejar dirigir pues, por un chavito y pues entrarle con todo. Pues fíjate que tuve la suerte de que confiaran en mí y de tener obviamente el respaldo del productor, ¿no? Que en este caso era Morris Gilbert, que bueno, pues es un productor con una trayectoria, con una enorme, es uno de los productores más importantes de teatro en México. Y primero él fue el que confió en mí, el que me dio la primera oportunidad a partir de verme trabajar como asistente de dirección en otros montajes ahí en Ocesa y después los actores y las actrices con las que pude colaborar, pues la verdad es que me dieron un voto de confianza, nos conocimos, Morris se encargó de armarnos, pues de armar este vínculo entre nosotros y hubo yo creo que una gran complicidad que permitió que el trabajo fuera muy, muy disfrutable y que el factor de que yo era muy joven, porque sí, bueno, pues yo tenía en ese momento 23 años, eh, pasara muy pronto como de lado. Obviamente siempre ha sido un tema
al principio de mi carrera, como qué joven eres y trabajando con Diana Bracho. Sí, incluso yo muchas veces lo cuestioné antes de empezar los ensayos, como voy a enfrentarme con esta gente que tiene esta trayectoria impresionante, pero muy pronto nos conectó y nos convocó el amor por la ficción, el amor por esa historia y la complicidad creadora. Entonces, bueno, eso fue mágico, poder tener ese voto de confianza, y a mí me dio mucha seguridad también. Dijiste una palabra que creo que es clave y es, en el teatro hay que tener complicidad. Creo que es una herramienta básica y qué padre que se haya logrado. Lo hemos dicho varias veces aquí, amigos, y esto pues lo damos como un preámbulo a los consejos. Nunca es demasiado joven para empezar, ¿ok? Hay que perseguir los sueños y de repente las oportunidades llegan. Viene una obra, Diego, que pues yo creo que fue un parteaguas, que es El chofer y la señora Daisy, donde desfilaron personalidades también muy grandes como María Rojo, luego Raquel Pankowski. Entonces, ¿qué tal esa experiencia? Pues fue una experiencia muy linda porque después de Espejos, eh, yo tenía muy claro qué tipo de teatro me interesaba hacer, ¿no? Historias profundas, historias de autores comprometidos, que tienen alma, teatro que tenga espíritu, que tenga realmente la posibilidad de conectar con el espectador. Y cuando Juan Torres y Memo Vigers me proponen El chofer y la señora Daisy, pues primero yo, antes de conocerla, no había visto la película, no había leído la obra. Dije, bueno, pues tengo que conocer, ver de qué manera me conecto yo con esta obra para ver si esta obra es mía o no. Cuando la empecé a leer, encontré un gran puente, que es muy personal y muy íntimo, que me vinculó luego con esta historia, que es un poco la historia de mi abuela. Hay algo de la historia de mi abuela y de una relación también de muchos años, de casi, pues sí, ya ahora yo creo que casi 60 años, con, con, con Mario, que es un hombre que ha sido su chofer en toda su vida, ¿no? Entonces, yo he visto esa relación, y había algo ahí que me vinculaba como a tener ganas de hacerle un homenaje a ella y de hacerle un homenaje a Mario. Entonces, es un texto que ganó el Pulitzer, es un texto con personajes maravillosos, y la posibilidad de trabajar con actores como Salvador Sánchez, Ari Telch y María Rojo en el reparto original, y después, como dices, Raquel Pankowski, que entró en lugar de María Rojo en la segunda temporada, y que, bueno, pues son actores de una talla impresionante. María Rojo es quizá una de las actrices más importantes del cine mexicano, y era su regreso al teatro. Ella llevaba 20 años sin hacer teatro, entonces también era una gran responsabilidad, y tuve ahí un gran encuentro con una de las mejores actrices a las que he podido dirigir. Realmente María tiene una capacidad actoral que es impresionante. O sea, es una actriz de vuelos muy altos, y fue un trabajo muy fino, muy delicado, que al público lo conmovió muchísimo. Y para mí fue importante, como dices, un parteaguas, porque el primer paso siempre es importante, pero el segundo paso es determinante en la carrera de una persona, ¿no? Y en la vida en general. Nos da, no, es más fácil dar el empujón para el principio, pero cómo continuar siempre es complejo, y tiene yo creo que muchas, a veces nos lo pensamos mucho, y yo tuve mucha fortuna en que apareciera esta oportunidad de hacerle este homenaje a mi abuela, a Mario, que es una persona que quiero muchísimo, es una persona como de mi familia, y de hacerle también un homenaje al teatro con actores como estos. Dijiste algo que también me encanta porque muchas veces decimos, ah, tuvo un proyecto, le fue bien en un proyecto. Entonces, mantenerse con un segundo es un reto a veces incluso que el debut. Y bueno, pues han venido varias obras, digo, nos podríamos detener aquí horas y horas y horas, pero te voy a contar que los fans de este canal, los que siguen este canal, les gusta mucho la onda del teatro musical. Esa es como su tirada más cañona. Y una de Ya. las cosas que más admiro de tu carrera es que siempre sueñas muy alto y eso está padrísimo. Trajo dos musicales que yo creo que son referentes hoy de lo que hemos visto aquí en México. Uno de ellos, pues obviamente estoy hablando de Rent, una obra difícil que en su momento pues ganó incluso el Tony a mejor musical y que toca temas bien pesados como el SIDA. ¿Qué tal hacer esta experiencia?
Bueno, Rent es un musical que para mí es muy importante desde que era adolescente. Es un musical que conocía, que pasé mucho tiempo escuchando su música. Incluso en un momento íbamos a hacer con este grupo de teatro que te contaba una versión amateur. Finalmente no la hicimos, pero bueno, yo tenía una historia ya, un viaje, una complicidad con esa obra y cuando me ofrecen dirigirla, no me la pensé y dije inmediatamente que sí. Y fue un viaje increíble porque a mí el teatro musical, igual que a la gente que sigue tu canal, me encanta desde hace mucho tiempo, pero no cualquier tipo de musicales. Los musicales que me interesa dirigir y trabajar son musicales que, igual que las obras de teatro que no son musicales y que he intentado trabajar, son historias profundas con personajes complejos, con temas importantes. Y Rent es una ópera rock que tiene todo eso. También es una ganadora del Pulitzer, también marcó fue un parteaguas en la historia del teatro musical en Nueva York. Entonces, bueno, pues entrarle a ese material fue muy enriquecedor y fue muy demandante también. Primero porque hicimos la traducción desde cero, Iker Madrid y yo. Y ese viaje fue muy complicado, pero muy importante porque fue la posibilidad de entrar en una relación muy íntima y de conocer a profundidad las letras de Jonathan Larson, el texto, ¿no? En su médula, entender la música, porque además sí que eres músico, entonces poder estar no nada más viendo desde el punto de vista literario o del texto, sino desde el punto de vista también musical, por lo tanto emotivo en el viaje de los personajes. Y después las audiciones, fueron audiciones en donde vimos a más de 1,200 actores y actrices. Entonces, eso fue increíble porque, bueno, pues llegó un montón de gente de todos lados, fueron jornadas muy difíciles, jornadas arduas, y al final fue muy mágico encontrar o descubrir a partir de la gente que iba llegando quiénes eran los protagonistas indicados, ideales para nuestra obra, ¿no? Llega una obra, o lo dijiste con Rent, lo repites aquí, que es Casi Normales. Yo no lloro con nada, Diego, con absolutamente nada. Mis amigos siempre dicen, me voy a aventar el flete de hacer llorar a Carlos y nunca pueden. Y entonces tú llegaste y dijiste, hold my beer, ahí te va. Y híjole, me hiciste yo, la fui a ver 2 veces y las dos no podía yo parar. Nos toca a todos de muchas maneras. Primero porque es la historia de una familia y todos tenemos familias. Segundo porque siempre las relaciones, por ejemplo, con los papás son complejas, ¿no? Siempre. Todos puedes tener una muy buena relación, pero siempre son relaciones complejas porque están llenas de historias, de amor, de dolor, que también nos toca por eso, por los duelos, porque los duelos son lo más humano de la vida, ¿no? Al final del día, los duelos son parte de la vida. Todo el tiempo estamos perdiendo a la gente, perdiendo algo. Tenemos que tener una relación, pues, de alguna manera cercana con la muerte. Pero Casi Normales además lo hace con una maestría a nivel musical y que toca fibras. Yo creo que la música, y por eso entiendo que a los seguidores de este canal les encanta el teatro musical, porque la música llega directo al alma. Y entonces esto pues es maravilloso porque no va más allá de tu racionalización. Y cuando escuchas música tan buena como la música de Casi Normales, no hay más que darte, ¿no? Fundirte ante esa maravilla y todos los personajes yo creo que como son tridimensionales y los ves muy humanos y entonces entra el proceso de identificación, que es lo que decías, ¿no? Si no hay proceso de identificación, no hay manera de que nos conmovamos, no hay manera de que nos mueva el alma. Y Casi Normales yo creo que a todos nos identifica en Henry, en Natalie, en Diana, en Daniel, en Gabriel
Y creo que el reparto también fue muy importante en esta obra. Sobrevives entre rezos y el café, puedes sostener la masa, agarrando fuerte grasa sin caer. Otro día más, vas corriendo todo el tiempo. Y se alabó mucho la actuación, pero también la dirección. Tan es así que, bueno, premiados en los Metro. Así es, tuvimos la fortuna, primero de tener nominaciones en todas las categorías de la colaboración de todo un equipo. Antes, en la emisión anterior de los premios Metro, El Zoológico de Cristal, que fue la obra que participó ese año, también tuvo nominaciones en todas las categorías, en casi todas, y eso fue un gran orgullo para mí. Y ahora en Casi Normales, Susana gana el premio a Mejor Actriz, María Penella gana el premio a Mejor Actriz de Reparto, Jerry Velázquez gana Mejor Actor. Fue realmente un apapacho, un abrazo al corazón. Se habla de que la gente Sí. no va al teatro, de que se han perdido espectadores. ¿Cuáles crees que son los retos para el teatro en nuestro país? Bueno, pues si dejamos de lado el tema de la pandemia, que es un poco difícil hacerlo, el reto creo que siempre ha sido ese, educar al público e invitar al público, enamorar al público. La televisión en nuestro país ha tenido una fuerza muy impresionante y después ahora los medios digitales, las plataformas, pues hay muchas posibilidades de entretenimiento, pero el teatro yo creo que tiene una condición única que es esa es la posibilidad de estar al mismo tiempo con el actor, de ver al actor en vivo. El gran reto yo creo que es seguir enamorando al teatro, que la gente cuando vaya al teatro vea algo que le toque el corazón y que lo haga regresar. Yo siempre pienso eso, cuando hago una obra, pienso hacerla lo mejor que pueda para que la gente que venga a ver esta obra no se vacune contra el teatro, sino que al revés se vuelva adicta al teatro. ¿Se puede vivir de hacer teatro en México? Pues sí se puede vivir, hay gente que vivimos del teatro. Obviamente el teatro obliga muchas veces a buscar otros caminos que tienen que ver sí con el teatro, pero también desde otros puntos de vista, ¿no? Yo creo que cada quien encuentra su camino, los actores, las actrices, muchas veces sí se dedican al teatro, pero también actúan en otros medios y eso les da libertad de escoger ciertas opciones de teatro a veces más independiente. El director tiene la suerte de que muchas veces él puede gestar los proyectos y a veces los actores y las actrices están un poco más a la expectativa de una audición, de quedarse en la audición, de que quieran o no trabajar con ellas y con ellos a partir de lo que ellos tienen para ofrecerle a los personajes. Entonces, es una carrera complicada, es una frase muy dicha que es una carrera de resistencia, de dedicarse y de vivir 100% de hacer teatro. Lo más importante yo creo que como artistas es entender qué te hace único, cuál es finalmente tu camino, tu historia y honrar eso. A veces los actores, los directores, como que entramos en comparativos de los otros o creemos que tenemos que actuar o que ser o que dirigir como tal persona que nos inspira. Y no, el camino tiene que ver con esa inspiración, hay que tomarla como un alimento, digamos, que poner de mí en esta obra, en este material, en este personaje. Lo otro que diría, pues hay muchas formas de volverse director. Hay obviamente escuelas de teatro, hay que saber de teatro, hay que tener experiencia en el cuerpo. La escuela es un catalizador de la experiencia, es la posibilidad de estar entrenando, la posibilidad de estar pensando, reflexionando, sin la presión ya de la vida real en términos de que en las tablas, en la experiencia, dirigiendo. Yo lo que le diría a un director o a una directora que está empezando su camino es dirige, encuentra la manera de hacer tus proyectos. A lo mejor no vas a poder hacer desde el principio una obra en el helénico, porque bueno, eso involucra meterte en la convocatoria, en encontrar. A lo mejor no vas a poder desde el principio hacer una obra que los derechos son muy caros,
empezar a practicar. Esto es un músculo que se tiene que ejercitar haciendo. Por eso yo hablo mucho de la experiencia de pasar el cuerpo por la experiencia, porque si no, nada más se vuelve una cosa como racional y entonces uno siente que nunca está listo. Y si no lo verificas en la acción, no vas a poder realmente saber si es o no tu camino. Cerramos el telón de esta entrevista. Diego del Río, muchísimas gracias. No, gracias a ti, ha sido un placer platicar contigo y que me hayas llevado a la memoria de Casi Normal sobre todo y del principio de mi carrera con espejos, así que te lo agradezco mucho. 525.600 minutos, 525.000 tiempos de dar, 525.600 minutos. ¿Tú cómo mides el año que